Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al último streaming de protección del 2019. Mi nombre es Camilo Silva, gerente de Valor Analytics. Hoy tengo el placer de acompañar un panel de expertos en el que vamos a buscar abordar unos temas muy complejos que hemos tenido todo el año y lo que nos está esperando 2020. Vamos a medir mercados, a tomar la temperatura de lo que ha pasado con las monedas, con los bonos, lo que está pasando en un ambiente político a nivel internacional, a nivel local. La idea es que ustedes tomen y tengan las herramientas para hacer el mejor uso de ellas al momento de tomar decisiones sobre sus portafolios de inversión. Estamos en vivo desde protección.com/eventos, desde valoranalytic.com y desde la cuenta de protección en Twitter. Ahí ustedes van a poder acompañarnos con sus preguntas, porque vamos a estarlas leyendo en el transcurso de la transmisión, con el hashtag el experto dice. Allí van a poder entonces llegar con esas preguntas y también en la presentación dentro de lo que es protección/eventos, en la parte inferior van a encontrar un chat donde van a poder pasar también esas preguntas. Adicionalmente tenemos hoy una sección en donde en www.menti.com van a poder participar de toda la transmisión con el código 805609. Le repito el código, es el 805609 en www.menti.com. Ahí vamos a estar haciendo seguimiento y van a poder interactuar con todo lo que estamos haciendo hoy durante la transmisión del streaming. Bien, arranquemos. El 2019 ha sido un año cargado de volatilidad, no tanta como la que hemos visto en años anteriores quizás, pero pues hemos tenido muchas noticias que están constantemente presionando las decisiones que podamos tener sobre los portafolios de inversión. Por la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, porque los trinos de Trump, porque tenemos una cantidad de aspectos como las decisiones que está tomando la Fed y lo que está afectando eso en el mundo de los mercados en general. Y eso pues, nos está llevando a que estemos constantemente conectados con todo lo que está sucediendo en el mundo, en los medios, para poder tomar esas decisiones. Por eso, hoy tenemos dos expertos, ya se los voy a presentar, con los que vamos a querer darles las herramientas para que ustedes en esos portafolios de inversión tomen las mejores decisiones, tanto para lo que va a ser el cierre de 2019, pero más que nada para lo que estamos esperando sea 2020. Comencemos entonces desde México. Tenemos conectado a Cristóbal Doberti, ingeniero comercial con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posee un magíster en Economía en la misma casa de estudios y un MSc Finance and Economics por la Universidad de Warwick, Reino Unido. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria financiera, en donde previamente se ha desempeñado como economista jefe, líder del equipo de estrategias del Visa Inversiones y líder del equipo de inversiones de su área de Wealth Management. Ha sido destacado por el diario Estrategia como economista del año en 2010 y 2011, joven influyente por el diario Financiero en 2012 y uno de los 100 líderes del año 2013 por Diario Pulso. Ha estado vinculado a actividades académicas como profesor en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cristóbal Doberti es CFA Charter Holder. Cristóbal, bienvenido. Muchas gracias. Bien, y aquí en el set de protección nos acompaña Julián Cárdenas. Julián es economista con estudios de Administración y Finanzas de la Universidad de los Andes, con experiencia de más de 16 años en el sector financiero, accionario y de pensiones en Colombia. Ha trabajado en equipos de las áreas de banca, de inversión y investigaciones económicas en Colombia. Es experto en asesoría de inversión para inversionistas especializados, personas naturales y empresas. Además, tiene amplia experiencia en la elaboración de documentos de seguimiento y estrategias para el mercado local e internacional. Adicionalmente, es consultado frecuentemente por distintos medios de comunicación como Bloomberg, Reuters, CNN y a nivel local como Dinero, El Tiempo, Portafolio, La República, entre otros. Julián, bienvenido. Camilo, muchas gracias por la invitación.
Bien, vamos entonces a dar paso a la primera pregunta desde el máster, de lo que les comentaba ahora, que vamos a estar haciendo seguimiento durante la transmisión, para que participen de ella y la vamos a estar leyendo y vamos a hablar con los expertos para que comenten sobre ella. Muy bien, Camilo, tenemos... Perdón, voy al aire, no estaba al aire. La pregunta: ¿cuál será el desempeño de la economía global en el año 2020? Tenemos un 57% que dicen que el desempeño será más modesto que en 2019, pero con crecimiento. En segundo lugar, tenemos un 23%, Julián y Camilo, que dice presentará un crecimiento superior al observado en 2019. Y en tercer lugar, 21%, ya se los voy a mostrar en pantalla, un segundo que no me alcanzan a veces las manos. Y en un tercer lugar tenemos en el 21% economía global. La gente piensa que caerá en recesión. Esos son los datos, Camilo, que tenemos desde el máster. Bien, arranquemos por esa pregunta como para poder entender un poco lo que están pensando quienes están siguiendo la transmisión. Cristóbal, ¿qué lectura le estás dando a la respuesta? ¿Estás de acuerdo con lo que están pensando las personas que están votando en nuestra encuesta? Muchas gracias. A ver, claramente la respuesta va en línea con lo que ha pasado con el desempeño de la economía global en los últimos trimestres. Hemos tenido una desaceleración económica y claramente, de alguna forma, las respuestas apuntan a que esa tendencia continuaría. ¿Qué es lo que podríamos ver en el año 2020? Y esto recogiendo la encuesta que hay en distintas instituciones a nivel internacional, es que podría haber cierta recuperación, pero tiene ciertas atenuantes. Esta recuperación más bien va a estar condicionada por economías que están más bien débiles, llámese Argentina, llámese Venezuela, llámese Irán, llámese Turquía, que paren de caer a las tasas que hoy día muestran. Y en la medida que esta economía muestra una estabilidad, el Producto Mundial podríamos anotar una tasa de crecimiento algo superior a lo que hemos visto durante el año 2019, es decir, algo por sobre el 2020 que el 2019, pero debido a que estas economías que lo han pasado muy mal durante el año 2019, que muestran un desempeño algo superior, eso podría llevar a que la economía global en el neto muestre un crecimiento por sobre. Ahora, las grandes economías, llámese Europa, llámese Estados Unidos, puede ser de que continúen con desempeño más bien débil respecto a lo que vimos durante el año 2019. Por lo tanto, vemos bastante disparidad respecto de las cifras de crecimiento, pero que en el neto podríamos tener un crecimiento más alto, explicado básicamente porque estas economías que se mantienen más débiles probablemente, ¿no es cierto?, muestran alguna recuperación. ¿Sí? Perfecto, entendido. Bueno, Julián, sobre la misma pregunta y de lo que estaba hablando Cristóbal, ¿qué opinas? Yo me inclino por ese 23% de personas que piensan que el próximo año vamos a crecer un poco más, y un poco el argumento es que en 2019 tuvimos unas sorpresas que no esperábamos. Si nos ponemos a pensar cuál era el análisis hace un año para el 2019, no pensábamos que el Brexit fuera a extenderse tanto tiempo. Ya está planillado para el 31 de enero del 2020. Sí. Y tuvimos también otra sorpresa, y fue la escalada en la guerra comercial. Incluso a mitad de año tuvimos un cortocircuito entre la relación, la comunicación entre Estados Unidos y China, y eso afectó gravemente a Europa. Entonces Europa sufrió tanto por el Brexit como por el cortocircuito, el rompimiento de las conversaciones entre Estados Unidos y China. Por eso pienso que en un escenario donde se le dé paso al tema del Brexit y logremos algún entendimiento entre Estados Unidos y China, entendiendo que las dos partes no quieren extender esto mucho más, pareciera que algo de esto vamos a tener algo de recuperación. Perfecto. Digamos que para ir de pronto de lo que yo también tenía aquí anotado y quería que empezáramos a hablar con ustedes es, habla uno de lo que ha vivido en 2019. Entonces digamos que ahora, antes de iniciar, hablábamos con Julián algo que era muy cierto, y Cristóbal quería también como escuchar lo que opinas a lo que lo hablábamos con Julián. Era, este año ha sido un año volátil, pero realmente ha sido menos volátil que el año anterior, ¿cierto?
Sin embargo, también estamos abrumados por la cantidad de información, o sea, tenemos Brexit, tenemos entonces, no sabemos Trump cómo se levanta y trina y dispara un trino que mueve los mercados, en la mitad de la jornada se conocen cómo avanzan las negociaciones entre Estados Unidos y China sobre la guerra comercial. Y los mercados tienen una cantidad de información todo el día que pareciera generar unas volatilidades mayores. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy en los mercados estadounidenses es que marcan nuevos máximos históricos. Entonces, uno habla de sí, existe una volatilidad, pero realmente se están afectando los mercados. Cristóbal, ¿qué opinas al respecto? A ver, efectivamente, los mercados han notado un desempeño bastante favorable. Déjenme compartirles inmediatamente una gráfica que nos va a mostrar rápidamente lo bien que han andado los mercados en lo que va de este año. Las barras azules básicamente muestran la rentabilidad de distintas clases de activos durante el año 2019. Y en general hemos tenido un desempeño prácticamente con retornos por sobre el 10% en gran parte de los activos, incluso en activos de renta variable, con retornos por sobre el 20%. Ahora tu pregunta es, bueno, esto ha sido bastante poco volátil y que de alguna forma no incorpora la realidad de lo que ha pasado durante este año en la economía global. Y lo concreto, como mencionaba anteriormente Julián, es que hay riesgos en el escenario internacional que de alguna forma han copado la agenda durante el año 2019, que han generado una desaceleración en el mundo a nivel internacional, pero que no se han visto reflejados en el buen desempeño de los activos a nivel global. ¿Por qué? Porque en la medida que la economía global se ha ido desacelerando, los bancos centrales han ido actuando en términos de baja de tasa política monetaria, y eso ha generado un muy buen desempeño en los activos de riesgo. Tenemos, por ejemplo, el caso del S&P 500, que ya alcanza máximos históricos. Tenemos al mismo tiempo el caso de las tasas de interés, que han retrocedido a mínimos que no veíamos hace un par de años. Hablamos de las tasas en dólares, niveles de 1,5, 1,7% como lo vemos hoy día. Por lo tanto, a pesar de los riesgos que hubo en el escenario internacional, la respuesta que tuvieron los bancos centrales al disminuir sus tasas de interés y anunciar nuevas medidas de liquidez a los mercados, eso terminó por favorecer a los activos tanto de riesgo como de renta fija, durante el año 2019 prácticamente de manera bastante estable, si queremos verlo así, generando menor volatilidad que lo que vimos hacia fines del año pasado, cuando los riesgos, los temores sobre el desempeño de la economía global se hicieron presentes. Yo agregaría a lo que comentaba Cristóbal, siguiendo con la idea de las sorpresas que vimos en 2019, fue la reacción de los bancos centrales, ¿sí? Y en especial de la Reserva Federal. Hace justo un año la discusión era si la Reserva Federal iba a subir o no más las tasas de interés. Hoy, a este momento, hemos visto 3 recortes de tasas de interés de la Reserva Federal, donde lo histórico o lo especial es que se dan esos recortes en un escenario donde la economía no está mal, que históricamente siempre pues se dan esos estímulos, es cuando la economía requiere ayuda. Y otro dato muy importante es que la tasa de desempleo en los Estados Unidos está en su mínimo de 50 años. Entonces, eso ayudó mucho a que los mercados accionarios de los Estados Unidos hoy estén en el nivel en el que registran nuevos máximos. Como lo mostraba Cristóbal en su gráfica, el desempeño de los mercados emergentes y latinoamericanos ha sido bueno, pero le ha restado mucho la debilidad de las monedas frente al dólar, lo cual de pronto puede ser un factor a favor para el próximo año. Bueno, ahí te me estabas adelantando en parte de lo que traía, y era preguntar precisamente lo que vivimos con la FED. Entonces, sorprende un poco el mercado versus lo que se esperaba hace un año, y es decir, reduce o recorta tasas, y el mercado inicialmente estaba esperando era algo más bien de estabilidad o posiblemente una suba de tasas. Recorta en 3 oportunidades, pero aquí lo que dice uno es, bueno, listo, ¿qué esperamos en 2020? O sea, ya estamos parados aquí donde todos esos, o sea, una buena economía, con una buena confianza de consumidor en los Estados Unidos, con mejores tasas de desempleo, digamos que una economía que está activa, o sea, uno no ve, uno no ve indicios de recesión, igual ustedes me lo van a resolver ahora si sí o si no, pero particularmente en la FED, hace una reducción de tasas y muchos bancos centrales desarrollados
lo siguen, pero y bueno, y algunos latinoamericanos, algunos emergentes, ¿qué están esperando ustedes? Y arranco por ti, Cristóbal, en cuanto a lo que va a ser 2020, ¿qué va a seguir haciendo la Fed? ¿Qué estás estimando, qué estás viendo van a seguir haciendo los bancos centrales del mundo y en especial los emergentes y latinoamericanos? Sí, ningún problema. A ver, respecto a lo que han venido haciendo hasta ahora, los bancos centrales, como decía Julián anteriormente, han venido reduciendo sus tasas de interés con la intención de contener la desaceleración que se ha visto en la economía global. Una desaceleración que ha sido inducida por las tensiones de comercio internacional entre China y Estados Unidos y una serie de otros temores e incertidumbres respecto a situaciones políticas, como por ejemplo la situación del Reino Unido con el retiro de la Comunidad Europea. Eso ha llevado a que la economía global se desacelere y eso ha llevado prácticamente a gran parte de los bancos centrales a nivel internacional, quizás no se tuvo la excepción de Colombia, a reducir sus tasas de interés de manera importante. Ahora, si los bancos centrales van a seguir disminuyendo sus tasas de interés durante el próximo año o no, creemos que depende de dos factores. Primero, en la parte del ciclo en la que se encuentran actualmente, recordemos que hay bancos centrales que empezaron un proceso de baja de tasa mucho más temprana que otros. La Reserva Federal quizás es el caso más temprano en términos de recortes de tasa, y hay bancos latinoamericanos que empezaron este proceso de manera más tardía, por lo tanto, en el ciclo actual pueden tener más espacio. Y en segundo lugar, bueno, en el nivel en que actualmente se encuentra el desempeño de las economías, en el nivel en que actualmente se encuentran las tasas de interés y los mensajes que han empezado a entregar algunos bancos centrales a nivel internacional. En lo que respecta a los principales bancos centrales del mundo, hoy día probablemente de lo que respecta a la Reserva Federal, el Banco Central Europeo o el Banco Central de Japón, la gran parte del estímulo monetario que ellos querían implementar en las economías ha sido ya puesto en el mercado, y eso de alguna forma es reflejo de los últimos mensajes del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien ya ha manifestado que los niveles de tasa, por ejemplo, en Estados Unidos, ya de alguna forma son consistentes con el desempeño de la economía estadounidense. Para ver nuevos recortes de tasa en Estados Unidos probablemente necesitaríamos ver alguna desaceleración adicional a la que hoy día estamos esperando. No es descartable que durante el primer semestre la Fed, la Reserva Federal, reduzca una o dos veces máximo su tasa de interés, pero para ver los recortes adicionales deberíamos ver quizás un deterioro adicional en el driver que hoy día lleva a que la economía global se desacelere, como es las relaciones de comercio internacional entre China y Estados Unidos. De haber un deterioro, eso probablemente va a tener un impacto sobre la economía global, sobre la economía estadounidense, y también, ¿no es cierto?, eso va a llevar a que puede ser de que los bancos centrales del mundo, y en particular la Reserva Federal, baje su tasa de interés. Ahora, en este ciclo hay bancos centrales que vinieron en un ciclo mucho más tardío, y probablemente parte de los bancos centrales de Latinoamérica comenzaron su proceso de baja de tasa mucho más tarde que lo hicieron los bancos centrales desarrollados. En ese caso, ¿no es cierto?, tenemos la postura del caso de México, que comenzó mucho más tarde y dado el estado actual de su economía, probablemente decrete 100 puntos bases de baja de tasa durante el año 2020. Hay bancos centrales que fueron más proactivos, como el caso, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, como el caso de Chile o como el caso de Perú, que comenzaron a bajar su tasa de interés de manera más temprana, pero quizás en estos bancos centrales le quedan espacios más bien marginales, como es el caso, ¿no es cierto?, de la Reserva Federal. Y hay otros bancos centrales que, si bien empezaron su baja de tasa de manera temprana, también tienen muchos más espacios para hacerlo, como el Banco Central de Brasil, que también tiene amplio espacio para seguir bajando tasa de interés, probablemente llevándola durante el año 2020 a niveles de 5,5%. Una excepción en este escenario, y aquí lo podemos conversar también más adelante más en detalle, es el Banco Central de Colombia. El Banco Central de Colombia ha mantenido su tasa de interés en este ciclo actual, desde que este año empezaron a bajar los bancos centrales sus tasas de interés, y probablemente responda a la fortaleza que ha mostrado la economía y la demanda interna en Colombia. Es claramente una excepción a la regla lo que está pasando en el escenario internacional, y probablemente el Banco Central durante el próximo año, dependiendo de lo que pase con el escenario internacional y también la evolución que muestra la economía local, pero pueda mantener su tasa en lo que existe, ¿no es cierto?, del año 2020 en los niveles de 4,25 que actualmente. Muy bien, gracias Cristóbal. Julián. Yo agregaría 3 puntos. Uno, el recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal fue preventivo. Okay. Y de alguna forma fue el inicio para que otros bancos centrales, como lo mencionaba Cristóbal, también se animaran a bajar la tasa de interés, y eso de alguna forma le diera algo de respaldo al mercado. 2, la política monetaria no tiene efecto inmediato en la economía.
y por eso estamos medianamente optimistas que el próximo año todos estos recortes que empezaron a darse desde mitad de año hasta hace pocos días, de alguna forma se vea reflejado el próximo año. Y tres, un factor que han comentado varios líderes mundiales, señalando que la política monetaria pues no lo puede hacer todo y que hay que empezarle a darle vía a la política fiscal. No para todos los países es tan fácil arrancar con una política fiscal, tiene una dinámica distinta, pero pareciera que después de 10 años donde la política monetaria fue protagonista, yo creo que mirando 10 años adelante, de pronto la política fiscal va a tener una participación mucho más importante. Bien, gracias. Bueno, ahora vamos con la segunda pregunta que tenemos desde el máster, para que acuérdense, ustedes pueden participar allí, pueden votar y pueden ponernos un poco a conversar y hablar de lo que ustedes están opinando para poder hacer partícipe a los expertos. Muy bien, tenemos la segunda pregunta que dice: en el año 2020, ¿podrán los mercados globales mantener el buen desempeño registrado en el año 2019? Tenemos una gran mayoría, Camilo y Julián y Cristóbal, un 66%, que dice: aunque positivos serán más moderados que lo observado en 2019. En segundo lugar de votación tenemos el 19%, lo que los mercados mostrarán, esta es la opinión, un desempeño incluso superior. Y finalmente, con un 15%, dicen que probablemente veremos importantes retornos negativos. Esta es nuestra votación a través de menti.com con el código 805609. Recordemos que es una votación en vivo. Bien, vale. Cristóbal, de lo que está pensando quienes nos están siguiendo en este momento en streaming, ¿qué opinas? ¿Qué crees que va a suceder en 2020 con los mercados? La verdad es que estoy muy de acuerdo con la respuesta reflejada en la encuesta. La verdad que hay que destacar nuevamente de que a pesar de los ruidos que hubieron en el escenario internacional y la desaceleración de la economía global, los mercados presentaron muy buenos desempeños durante el año 2019. No solo los activos de renta variable, como comentábamos anteriormente, como algunos mercados, por ejemplo, como el S&P 500, o Europa o incluso Japón, de renta variable con rentabilidades por sobre el 20%, sino incluso los activos de renta fija en dólares a nivel internacional, con retornos por sobre el 10% a lo que no es común. ¿Y qué es lo que ha pasado en los mercados? Y aquí nos da ciertas luces respecto de lo que podría pasar durante el año 2020 y comentamos esto por qué probablemente van a ser algo más complejo. En la medida de que las tensiones de comercio internacional, si se fijan en el gráfico al lado izquierdo, reflejadas, ¿no es cierto?, por la red social favorita utilizada por el presidente de Estados Unidos, nuevamente afectada a los mercados, en este caso, ¿no es cierto?, la línea azul, de alguna forma, que refleja el desempeño del S&P desde mayo de este año. Retrocedía y las perspectivas sobre la economía global se moderaban, con la Reserva Federal y los bancos centrales, como decía Julián anteriormente, implementaban nuevas medidas de política monetaria. Y eso alimentaba el desempeño de los mercados y lo ha hecho, ¿no es cierto?, en distintos periodos hasta alcanzar máximo histórico el día de hoy. Es decir, las valorizaciones están en niveles superiores a lo que veíamos, ¿no es cierto?, a comienzos de año, o incluso el promedio durante el año pasado. Pero esto se mezclaba con un desempeño de crecimiento inferior a o desaceleración. Y eso se ha visto reflejado sobre el desempeño de las utilidades corporativas de las compañías, que de alguna forma en distintos mercados han comenzado a retroceder. Hemos visto que, por ejemplo, en el S&P 500, en el tercer trimestre de este año, ya las utilidades corporativas han comenzado a perder dinamismo, incluso anotando un cierto retroceso. Entonces estamos hablando de que, por un lado, la economía global se ha venido desacelerando, que si bien algo más puede crecer el próximo año, en general se va a mantener con un desempeño modesto, y en general la valorización tanto de la renta variable de los mercados bursátiles como de la renta fija se mantienen en niveles superiores al año pasado y con fundamentos un poco más débiles. Esto en general va a dar pie a que, si bien probablemente el mundo siga creciendo, lo que va a impulsar las valorizaciones de los mercados bursátiles, probablemente no lo va a hacer con el mismo dinamismo que vimos durante el año 2020, no solo porque primero los bancos centrales de países desarrollados
van a tener estímulos monetarios quizá un poco ya menos impulsivos de lo que vimos durante el año 2019, sino que también los fundamentos de las compañías se han ido moderando en la medida que el crecimiento global también lo ha hecho, y también las valorizaciones de las bolsas se encuentran en niveles más altos. Por lo tanto, en esta respuesta estoy en línea, ¿no es cierto?, con lo que hoy día responden nuestros auditores. Camilo, yo coincido con la respuesta que se le hizo a nuestra audiencia. Pero hay también que señalar que este año pues tuvimos un desempeño realmente extraordinario, donde tanto los activos de riesgo como los activos seguros les fue bien. Normalmente eso se comporta como un balancín: a las acciones les va bien y a los títulos seguros les va mal, o a los títulos seguros les va bien, a las acciones les va mal. Pero digamos que hay un momentum donde, como les mencionábamos anteriormente, probablemente vamos a tener mayor crecimiento, hay mayor liquidez, son las condiciones perfectas para que sigamos estando sobre todo en los mercados de renta variable. Un factor muy relevante este año fue el riesgo relativo, y me gusta Estados Unidos, pero está mostrando señales de desaceleración, pero el resto del mundo estaba mostrando caídas mucho más pronunciadas, como el caso de Europa. Pienso que algo muy interesante para el próximo año va a ser el volver a la normalidad del mercado europeo, por ejemplo, y qué tanto eso le puede quitar al mercado accionario de los Estados Unidos, que, como bien lo mencionaba Cristóbal, están máximos históricos. Cuando uno como inversionista ve esos niveles máximos históricos, pues siempre tiene cierta prevención de pronto, o estamos expuestos con niveles de volatilidad extraordinariamente bajos a una corrección que no la descartamos. Entonces, el próximo año yo creo que vamos a seguir teniendo un buen desempeño en general en las inversiones, probablemente menor a lo que vimos este año, y algo que probablemente sí puede cambiar el próximo año es que vamos a tener mayor volatilidad. Bien, gracias, Julián. Vamos a nuestro primer corte. No se vayan a desconectar. Esto apenas está calentando. A los expertos todavía no lo hemos puesto a prueba en serio. Lo que viene ahora en el siguiente bloque va a ser para que hablemos un poco de Latinoamérica, para que entendamos un poco lo que está viviendo la región y cómo va a cerrar el año y qué es lo que viene en 2020. Entonces no se desconecten, en unos segundos volvemos. Cuando inicié mi carrera como diseñadora de moda, creaba a partir de mis intereses estéticos y la nostalgia. Pero un día decidí participar en una iniciativa que cambió mi vida. Desde ahí, mis proyectos se enfocan en las necesidades de la mujer. Mi decisión fue generar proyectos que crearan conciencia a través de mi oficio, moda con propósito. Los logros de mi vida son fruto de buenas decisiones, y para tomarlas conté con la ayuda de expertos. Lo mismo hago cuando se trata de inversión. Me asesoro con los que saben, me asesoro con Protección. Protección me acompaña para que aproveche las oportunidades que se generan en el mercado. Me ofrecen soluciones y asesoría que se ajustan a mis necesidades. Un experto en decisiones elige a un experto en inversiones. Protección, su próxima buena decisión. Cuando creé mi primera empresa, lo hice pensando en mi familia, en disfrutar más tiempo con mis hijos. Pero por mi experiencia de vida, también enfoqué mi trabajo en ayudar a otras mujeres, generando en ellas la conciencia del autocuidado y así poder mantener sus vidas llenas de color y de esperanza. Los logros en mi vida son fruto de buenas decisiones. Por eso, cuando se trata de inversiones, elijo asesorarme con un experto como Protección. Un experto en decisiones elige a un experto en inversiones. Protección, su próxima buena decisión. Bien, ahora lo que les estaba mencionando. Entonces, lo que queremos ahora abordar con nuestros expertos es que nos cuenten un poco de lo que la lectura que le dan a lo que está sucediendo en la región. Tenemos, digamos que indiscutiblemente hoy una de las presiones o de los mayores riesgos que ven latentes los inversionistas a la hora de tomar decisiones sobre en qué invertir, en qué país. Digamos que casi que están pendientes desde las protestas de lo que estamos viviendo. Entonces tenemos protestas desde Chile que pasan por lo que ha sucedido en Bolivia, en Honduras, en Colombia,
y lo que queremos es medir un poco qué tanto realmente eso ha afectado, a quiénes más, a quiénes menos. Algo de eso lo hablábamos Julián ahora, y era de pronto en Colombia específicamente, dentro de lo que ha sido los efectos de la región, ha sido el que menos hasta ahora ha tenido, ha sufrido, ha tenido un efecto quizás que vaya en contravía del rendimiento de los mercados, entre otros. Sin embargo, ustedes lo van a resolver ahora. Pero lo que quisiera entender es ¿qué efectos tienen y tendrán estas protestas en estos países para lo que va a ser el cierre del 2019 y qué estarían esperando que vaya a suceder en el 2020? Cristóbal, arranco por ti. Sí, a ver, respondiendo la pregunta que acabas de hacer, porque hay de alguna forma dos preguntas en sí mismas, pero respecto de la última, ¿qué es lo que uno podría esperar en términos de impacto de las clases de activos, lo que hemos visto hasta ahora en los activos de la región, y qué es lo que uno podría esperar hacia el próximo año en términos de desempeño económico y potencialmente, ¿no es cierto?, de desempeño de sus activos de inversión? La verdad es que si uno analiza el mapa latinoamericano en términos de las principales noticias durante este año, y nos fijamos en la imagen que está al lado izquierdo, inicialmente vamos a asociar en México, Perú, Chile, Argentina, los eventos que podrían haber pasado durante este año con alguna situación, ¿no es cierto?, interna, que tiene relación con lo que tú mencionas. Y eso directamente se ve reflejado en el desempeño de los activos de inversión que está de alguna forma al lado derecho. Los mercados accionarios, que de alguna forma son la barrita más clara. Claramente hay cierta disparidad entre lo que pasó en los mercados de Chile y Perú, más afectados por temas, ¿no es cierto?, internos durante el último tiempo, respecto del buen desempeño de lo que ha sido Brasil y Colombia durante este año, con retornos en moneda local de más de un 20%, que de alguna forma estuvieron más ajenos a la situación que vivieron, ¿no es cierto?, el resto de países de la región, con, por el lado del caso de Colombia, muy buenos fundamentos, ¿no es cierto?, económicos durante el año, que se vio traducido en desempeño de utilidades corporativas muy favorable y que impulsó su mercado, y la situación de Brasil, que si bien una economía que se ha ido recuperando a poco, con, ¿no es cierto?, progresos importantes, lo que tiene relación a reformas pensionales y propuestas, ¿no es cierto?, de reformas fiscales para el próximo año, que de alguna forma han ido causando sus indicadores de cuentas fiscales. Y eso los mercados lo reconocen, lo premian y lo recogen de buena forma, tal como, ¿no es cierto?, se observa en el gráfico al lado derecho, con mercados, ¿no es cierto?, accionarios por sobre el 20% en Brasil y Colombia, y con mercados de Chile y Perú que se fueron claramente, ¿no es cierto?, quedando, si bien con distintas historias durante el año, pero quedando en el cierre del año 2019 y con una situación muy distinta a lo que de alguna forma vivieron el resto de los mercados a nivel internacional. ¿Qué es lo que uno puede esperar en términos de desempeño para el próximo año? Probablemente esta disparidad en términos económicos persiste. En la medida de que no se tenga certeza de cuál es el camino que se va a seguir en Chile, por ejemplo, probablemente el crecimiento económico para el próximo año en Chile va a ser muy débil y eso lo van a recoger sus activos en términos de rentabilidad. Lo mismo en términos de Perú. Todavía no hay un congreso electo, ¿no es cierto?, en Perú. Mientras esta situación no se resuelva, también probablemente puede tener un impacto sobre el crecimiento de su economía y sobre el desempeño de sus activos de inversión. Mientras que en Colombia probablemente podamos seguir gozando de un buen crecimiento económico, reflejo, ¿no es cierto?, de las modificaciones en la ley de financiamiento, probablemente que se ha hecho anteriormente, y eso probablemente se puede seguir viendo reflejado en el desempeño de su economía, y en la medida que los datos de actividad en Brasil, que han ido confirmando una reaceleración de su economía, probablemente también sigan premiando a un mercado que desde el lado, ¿no es cierto?, de modificaciones políticas también de alguna forma ha ido recorriendo el camino correcto y eso lo ha ido premiando su mercado durante el último tiempo. Por lo tanto, nuestros favoritos en la región y quien probablemente lo haga mejor el próximo año en términos económicos y en términos de mercados bursátiles va a ser nuevamente probablemente Brasil y Colombia. Bien, antes de seguir con Julián, recuerden que en el chat de protección.com/eventos pueden hacer las preguntas, porque vamos a pasar ahora a una sección en la que vamos a leer las preguntas de ustedes al aire para los expertos, tanto para Julián como Cristóbal. Y también es importante que participen con el hashtag El Experto Dice en Twitter. También vamos a estar leyendo allí preguntas que vamos a hacer para los expertos. Julián. Bueno, lo primero que quería decir es que hoy estamos de luto en Colombia y lamentamos mucho las últimas noticias. Los efectos sociales y políticos tienen un efecto en las economías, pero pienso que viendo el mapa que nos mostraba Cristóbal, creo que el momentum
la realidad de cada uno de los países, de los distintos países de la región es bien distinta. Colombia viene de un periodo de desaceleración muy fuerte, año 2015, 2016, y está en una etapa de recuperación, mientras que la realidad de pronto en Perú, en Chile, México puede ser muy distinta. Entonces la realidad económica de un país a otro creo que es distinta, y el momento en el ciclo económico también. Probablemente estas protestas sociales van a tener algo de efecto en la economía, pero desde nuestro punto de vista no deberían cambiar de manera estructural el momento que tienen ciertas economías. En el caso de Colombia pensamos, por ejemplo, que este año vamos a crecer más que el año anterior. Okay. Y eventualmente el año 2020 vamos a crecer más que el 2019. Y coincidimos con Cristóbal en que pues, de las economías que en este momento tienen un mayor atractivo son Brasil y también Colombia. La preocupación en este momento, y lo hablábamos también con Camilo antes de iniciar la transmisión, es cómo ya algunos analistas están manifestando de manera negativa, por ejemplo, frente a la ley de financiamiento. Y ahí nosotros, pues nuestro mensaje desde Protección es que pensamos que es altamente probable que esta ley de financiamiento pase y que las cifras fiscales pues no se vean realmente tan afectadas como algunos lo están mencionando. La situación que vimos en Chile versus Colombia en términos de costos, y de pronto Cristóbal nos puede ayudar en eso, son en este momento pues bien distintas. Okay. Bien, vamos, ya que tocaste el tema de Colombia y regresamos a algo que tenemos aquí, vamos a ir con la pregunta del máster. Al máster lo estamos poniendo hoy a prueba porque lo tenemos bombardeado constantemente. Entonces, vamos con la pregunta que tenemos en Menti, por favor. Muy bien, en la pregunta, ahí se van acomodando los punticos. La pregunta es, en el contexto latinoamericano, ¿seguirá el mercado de Colombia presentando un desempeño superior a sus pares en la región en el próximo año, en el 2020? Tenemos bueno, vamos a empezar por el valor mayor, el 53%. La gente piensa, y siguen votando adicionalmente, cada vez que va un puntico es que la gente está votando en vivo, la gente piensa que veremos un dinamismo similar a los mercados de la región andina. En segundo lugar, Camilo, Julián y Cristóbal, un 32%, dice junto a Brasil volverá a liderar los retornos de la región, y en último lugar, con un 15%, dice probablemente el más débil de América Latina. Esos son nuestros resultados en vivo. Bien. En la encuesta de Menti. Perfecto, no me cambies la imagen para poderla leer. Digamos que, y arranco por Julián. Julián, ahí lo que está mostrando quienes están en este momento votando en Menti es en 53%, o sea, es bastante la gente que está pensando que aún veremos un dinamismo similar a lo que estamos viviendo. Pero ahora mencionabas que no, que sí, que quizás lo que vamos a ver es en ascenso, o sea, pasamos de un declive económico, ahora vamos a un ascenso. Sí, nosotros pensamos que Colombia está en un momento distinto a varias economías de la región. El próximo año vamos a crecer más. Al parecer la inflación va a tratar de converger a la meta. Las utilidades de las compañías esperamos un crecimiento cercano al 15%, y si hay un entorno internacional mucho más favorable, seguramente eso se va a ver reflejado en el mercado. Entonces este año nos destacamos y pienso que el próximo año también vamos a sacarle algo de ventaja a la región. Ahora, con la coyuntura actual donde Chile sufrió mucho, Perú sufrió mucho, México también tuvo impactos, podríamos tener en algún momento algo de desatraso de estos mercados. Podría añadirte algo a lo que estás, igual para que lo comentes y pasamos a Cristóbal también luego. Es parecido a lo que estamos viendo con la encuesta de confianza del consumidor en Colombia, donde no sabemos qué está pasando. El consumo está disparado, el consumo viene muy bien, es más, el que viene jalonando la economía, pero lo que marcan las encuestas de confianza del consumidor no lo son. ¿A qué va? Va a la percepción misma de las personas de todo lo que hablábamos ahora. Están tan bombardeadas de tantas noticias por todos lados,
que de pronto la percepción es negativa, pero a la hora de salir al centro comercial consumen igual o aumentan sus consumos. De acuerdo, yo pienso que estas encuestas están un poco contaminadas por el tema político, pero cuando uno ve las cifras crudas y duras del consumo, lo vemos por ejemplo en las cifras de Radar, en los datos recientemente publicados por el DANE, el consumo viene bien. Y está en un momento donde seguramente va a seguir fortaleciéndose. Entonces ahí pues digamos que nuestro mensaje sigue siendo como muy constructivo para el mercado colombiano. Cristóbal, ¿en Chile pasa algo similar o no? O sea, ¿tienen ustedes la misma diferencia en lo que es confianza al consumidor versus lo que están viendo en aspectos económicos? A ver, lo que pasa es que la economía chilena se venía recuperando lentamente después de harto tiempo un crecimiento bajo su potencial. Quizás después de estas tensiones de comercio, más que comercio internacional, pero estas tensiones que se dieron durante el año 2015-2016, en general afectaron, ¿no es cierto?, entre ellos a varias economías, la economía, ¿no es cierto?, chilena también, venían el crecimiento económico. Ahora, durante el último tiempo, el driver de crecimiento tenía que ver más bien con los servicios, con el consumo interno, más que con otras fuentes de crecimiento que ya sea inversión o comercio internacional, dado las tensiones de comercio internacional. Ahora, de alguna forma los datos de actividad que hemos conocido hasta hoy día en Chile empiezan a ser un poco irrelevantes, dado, ¿no es cierto?, lo que ha pasado durante el último tiempo. El daño que eso puede producir en el corto plazo, la actividad, ya sea, ¿no es cierto?, por la incapacidad de producir adicionalmente por los destrozos. Pero también, ¿no es cierto?, a la medida que ese capital se reponga, bueno, ¿qué puede pasar con la inversión durante el próximo año? Por lo tanto, de alguna forma, lo que está esperando el mercado en Chile, de alguna forma son los datos de alta frecuencia, como se llaman, los que se publican con mayor frecuencia, para entender cuál es el deterioro que puede haber tenido la actividad en el corto plazo y cuáles son las perspectivas que se pueden delinear hacia el año 2020. Porque de alguna forma la presión que hubo en la economía en los últimos días a raíz de las tensiones internas que se han conocido, ¿no es cierto?, durante el último tiempo, han sido bastante importantes y probablemente no solo van a afectar a la actividad en el corto plazo, sino que también van a tener repercusiones más de mediano plazo. ¿A qué me refiero con esto? Lo comentaba Julián anteriormente, la verdad que el daño sobre la infraestructura en el último tiempo en Chile, a raíz de las últimas tensiones, es bastante importante. Habla la Cámara Chilena de la Construcción de que los destrozos alcanzaron un nivel valorado de 4.500 millones de dólares. Eso probablemente, y con varios días, ¿no es cierto?, del comercio, hotelería o servicios, incluso la industria manufacturera, sin trabajo durante el mes de octubre, que probablemente va a llevar a que la actividad del mes de octubre termine por caer. Si bien eso se puede recuperar hasta los meses de noviembre y diciembre, a la medida que la actividad ha vuelto a funcionar en algunos sectores. Lo más importante acá entender es qué va a pasar con la inversión en Chile durante el año 2020. Porque claramente este nivel de incertidumbre probablemente no va a favorecer la puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión. Y eso probablemente va a tener un impacto sobre la economía durante el próximo año, y lo más probable es que en el caso de Chile veamos una desaceleración de la economía desde este año del crecimiento de 2% más o menos que lleva el consenso en distintas proyecciones, a algo que pueda estar entre, no sé, 1,5 o 2,5, con certeza no lo sabemos, dependiendo, ¿no es cierto?, lo que puede ir pasando con los distintos procesos de comisión constituyente o nueva constitución que pueda haber en Chile, en incertidumbre que ese proceso pueda reflejar, ¿no es cierto?, en las decisiones de inversión de las compañías. Por tanto, hasta ahora la economía había sido impulsada por los servicios y el consumo durable. Lo más probable es que esa historia vaya a cambiar de aquí en adelante. Lo más probable es que en octubre la economía chilena tenga una caída en el IMASEC, que es el dato de actividad mensual, en torno a un 0,5%, y la preocupación se ha centrado ya para el próximo año, y probablemente tengamos un débil primer semestre del año en la economía chilena. Perfecto. Vamos con una pregunta que nos llega, Luz Helena. ¿Cómo se entiende un crecimiento si tenemos tanto desempleo y tan poca productividad? Me imagino que se refiere a Colombia. Sí, de acuerdo. Sí, en el caso de Colombia hay que entender que la economía está creciendo por debajo de su nivel potencial. El Banco de la República ha señalado que posiblemente esa brecha negativa, es decir, crecer por debajo de ese nivel potencial, va a continuar incluso en el año 2020.
esa brecha va a ir cerrándose y en esa medida es altamente probable que la tasa de desempleo el próximo año nos muestre algo de mejora. Y aquí hay distintas razones. Aquí hay desde la forma en cómo se contrata en Colombia, y ahí digamos que hay unas iniciativas seguramente que se van a discutir de una manera mucho más rigurosa el próximo año en el marco de pronto una reforma laboral, como temas migratorios. Como el tema de Venezuela, que según el Banco de la República ha tenido un peso realmente menor en el deterioro de la tasa de desempleo. Para Colombia, esa migración es positiva, porque en promedio la población que ha entrado al país es más joven y en promedio tiene mayor escolaridad, 1.5 años más de escolaridad al país, y eso históricamente ha demostrado que tiene unos efectos de mejora de productividad. Buena parte de la discusión hoy en el país y las protestas sociales, en el fondo, lo que deberíamos estar discutiendo hoy de fondo es cómo hacemos para que el país sea más productivo. Si el país es más productivo, se puede contratar más, y seguramente la riqueza va a extenderse de una manera más equitativa. Entonces, ese es uno de los puntos más relevantes. Cristóbal, digo que en Colombia nos gusta mucho que los extranjeros nos lo digan. Entonces la pregunta se la voy a hacer a Cristóbal y es: Cristóbal, ¿crecer al 3% es poco? A ver, eso depende del potencial de cada economía y lo que puede crecer en el largo plazo y las condiciones de cada una de ellas. Como comentaba Julián, es bastante relativo y depende de los fundamentos de largo plazo, que finalmente es lo importante. Uno de ellos tiene que ver, como comentaba Julián anteriormente, el crecimiento, ¿no es cierto?, de lo que ha sido la fuerza laboral capacitada, y eso tiene impactos positivos en la medida que es una fuerza laboral capacitada sobre el crecimiento potencial de la economía. Lo mismo pasó en Chile. Con la inmigración del último tiempo, el Banco Central, hasta hace poco, aumentó su expectativa de crecimiento potencial. Ahora, ¿a qué nivel lo aumentó? A nivel de 3,2%. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿eso es harto o poco respecto a lo que estamos creciendo hoy día? Eso es lo que determina a largo plazo el crecimiento de la economía. Ahora, contra eso nos tenemos que comparar. Si una economía crece sobre ese nivel, va a generar presiones de inflación. Si crece bajo ese nivel, va a generar presiones deflacionarias, lo que lleva al Banco Central a disminuir su tasa de interés. En términos comparativos, para Colombia crecer al 3% puede ser una cifra, ¿no es cierto?, razonable no respecto a sus fundamentos, pero que sea bastante favorable respecto a las economías desarrolladas. Ahora, en el contexto global hoy día parece ser bastante favorable, pero lo que se tienen que abocar de alguna forma las economías latinoamericanas es entender cuáles son las variables que influyen sobre ese número y trabajar de manera conjunta para incrementar ese número, para que de alguna forma las economías de la región se vayan desarrollando y alcancen el estándar de vida, ¿no es cierto?, más alto. Para una economía como Estados Unidos, un 3% es muy bueno. Para una economía, por ejemplo, como China, un 3% quizás no alcanza, dado, ¿no es cierto?, sus condiciones internas propias. Va a depender de alguna forma de las características de su país y en el estado de desarrollo en el que se encuentra. Pero hoy día, para una economía a nivel global, crecer al 3% es una cifra bastante buena, y claramente para Latinoamérica se transforma como una luz en la región. Claramente es una cifra que destaca respecto al desempeño en otros países de la región, y eso se ha visto reflejado en el buen dinamismo de sus activos como la bolsa, por ejemplo, de Colombia. Perfecto, gracias. Necesito esta respuesta corta, porque si no el máster se pone un poco bravo. ¿Cuál es el ranking rápido, puede ser incluso de países, de lo que están esperando ustedes que vaya a ser el crecimiento en 2020 en Latinoamérica? O sea, no sé, primero va a ser quien va a liderar el crecimiento del próximo año va a ser Colombia, va a seguir seguido de Brasil, luego Argentina. Camilo, esa es muy buena pregunta. Yo diría que en general en emergentes hay algunos países clave que van a crecer más. Rusia va a crecer más, India va a crecer más, Brasil va a crecer más. De pronto todavía por debajo en el caso de Brasil y Chile a lo que seguramente deberían crecer, pero yo diría que sin duda en los niveles más altos va a estar Colombia. Colombia podría crecer el próximo año, según lo que pensamos nosotros, algo cercano a un 3,6, 3,7%. Este año algo más cercano al 3,3%. Genial. Cristóbal, concreto, ¿qué esperas? ¿Qué ranking tienes? A ver, en términos
concuerdo con Julián, claramente Colombia va a volver a destacar en la región. ¿Qué países van a mejorar mucho? Probablemente el caso de Brasil. ¿Qué países van a empezar a despegar de a poco? Probablemente es el caso de México. ¿Qué países pueden decepcionar? Chile, dado la realidad que lo ha tocado. ¿Y qué países va a depender mucho de la política económica que implemente finalmente su presidente? Es el caso de Argentina. Por lo tanto, sin lugar a dudas, Colombia va a estar nuevamente, ¿no es cierto?, en los primeros puestos de la región. Bien, perfecto. Bien, recuerden, vamos al segundo corte, pero antes recuerden que las preguntas que vienen en la sección que tenemos a continuación van a ser leídas desde el hashtag El Experto Dice o desde el chat, desde la página de Protección/eventos. Ya volvemos. Cuando inicié mi carrera como diseñadora de moda, creaba a partir de mis intereses estéticos y la nostalgia. Pero un día decidí participar en una iniciativa que cambió mi vida. Desde ahí, mis proyectos se enfocan en las necesidades de la mujer. Mi decisión fue generar proyectos que crearan conciencia a través de mi oficio, moda con propósito. Los logros de mi vida son fruto de buenas decisiones y para tomarlas conté con la ayuda de expertos. Lo mismo hago cuando se trata de inversión. Me asesoro con los que saben, me asesoro con Protección. Protección me acompaña para que aproveche las oportunidades que se generan en el mercado. Me ofrecen soluciones y asesoría que se ajustan a mis necesidades. Un experto en decisiones elige a un experto en inversiones. Protección, su próxima buena decisión. Bien, regresamos. Ahora vamos a hablar de monedas, vamos a hablar de dólar. Y ahí vamos a buscar entender un poco lo que ha sucedido en Latinoamérica con todos los eventos que hemos tenido, pero en especial en Colombia. O sea, ¿qué ha pasado en Colombia con un dólar que llegó a marcar máximos históricos en meses pasados? Lo que estamos viendo otra vez que viene jalonando luego de que había aflojado un poco, se había desinflado. Lo que esperarían ustedes que vaya a ser el cierre de este año y lo que viene 2020. Mejor dicho, no está nada fácil, pero pues de esto se trataba el ejercicio, no creían que te iba a ser fácil. Julián, arrancamos. Camilo, lo primero es que el dólar sorprendió este año. Este año el dólar siguió muy fuerte, a pesar de que la Reserva Federal bajó las tasas de interés. Digamos que teóricamente cuando un banco central baja las tasas y su economía se está desacelerando, pues su moneda debería perder valor. Y no pasó eso, el dólar se fortaleció. Entonces aquí el tema relativo jugó un papel muy importante. Y es que el dólar siguió fuerte porque Europa estaba mal. El dólar siguió fuerte porque el Reino Unido estaba en todo este tema del Brexit. Y así empezamos a ver un escenario donde las economías emergentes también sufrieron y tuvimos como una fortaleza desde nuestro punto de vista un poquito ficticia del dólar. Eso jugó, digamos, el dólar jugó un papel muy importante dentro de la diversificación de los portafolios. Nosotros lo incorporamos dentro de los portafolios de inversión y eso nos ayudó muchísimo dentro de todas las estrategias. Pensando en el 2020, pensamos que el dólar pareciera que puede seguir fuerte por un tiempo, pero hay muchas apuestas a que el dólar puede perder algo de valor. Primero porque en el tiempo es insostenible seguir manteniendo esa fortaleza del dólar. El presidente Trump tiene un interés clarísimo que es dentro de un año y es la reelección, y probablemente un dólar débil le podría ayudar a tener unas cifras un poco más favorables. Entonces yo creo que el próximo año pareciera que sí va a ser el año de la debilidad del dólar. Cristóbal. Hay varios puntos ahí con los que concuerdo con Julián. De alguna forma la apreciación del dólar durante este año se debió más bien, no a una fortaleza de Estados Unidos, sino que una menor debilidad relativa, fijas, respecto de otras grandes regiones
desarrolladas, como Europa, como Japón, como el Reino Unido, como comentaba, ¿no es cierto?, recién Julián. Y probablemente a corto plazo eso quizás no vaya a cambiar, en lo que tiene razón el dólar con estas otras monedas de países desarrollados. No solo porque Estados Unidos sigue con un desempeño superior a las otras economías desarrolladas, sino que también porque su Banco Central se siente más cómodo con su nivel de tasa actual respecto a lo que pueden ser los bancos centrales de Europa o otros países desarrollados. Y eso probablemente va a mantener el dólar a nivel internacional con cierta fortaleza. En lo que respecta a las monedas latinoamericanas, bueno, la verdad es que las monedas latinoamericanas han enfrentado una presión importante durante el último tiempo, ya sea por debilidades económicas internas, como es el caso, por ejemplo, de México, como el caso, por ejemplo, de Brasil, o por presiones o tensiones que vivieron los países de manera local, como es el caso de Chile o como el caso, por ejemplo, de Argentina. En esta región en particular va a depender de una serie de factores, tanto externos como internos. Factores externos va a depender en primer lugar de lo que pasa con el crecimiento mundial. Si las tensiones de comercio internacional entre China y Estados Unidos persisten, la economía global va a mantener su desaceleración, los mercados van a mantener su volatilidad. Recordemos que las monedas latinoamericanas no son de monedas de refugio ni deseadas en momentos de tensión, sino que son monedas cíclicas que de alguna forma responden al movimiento muchas veces por respaldadas por materias primas. Si es que hay una mejora en estas tensiones internacionales y los problemas que han habido en distintas economías latinoamericanas se moderan, bueno, puede haber un espacio, ¿cierto?, para una apreciación de la moneda local. Y en esa línea podríamos tener alguna debilidad del dólar respecto a las monedas latinoamericanas hacia fines de año. Pero mientras estas tensiones de comercio internacional se mantengan y la economía global se mantenga creciendo a tasas moderadas y hayan ciertos eventos de tensión en algunas economías latinoamericanas, probablemente, como dice Julián, se mantenga esta fortaleza del dólar durante el primer semestre. De ahí, en la medida que estas funcionan, puede haber cierta apreciación de las monedas latinoamericanas. Perfecto. Ahora hablamos un poco de materias primas, commodities. O sea, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estarían viendo ustedes vaya a ser el desempeño del petróleo, del oro, de algunas materias primas que de pronto manden un poco la parada en emergentes y Latinoamérica? Camilo, esa pregunta es muy oportuna y está conectada con el tema de la moneda. Yo creo que un ingrediente sin duda para tratar de determinar el rumbo de la moneda tiene que ver con las materias primas, las economías latinoamericanas. En el caso de Chile, el cobre; en el caso de Colombia, el petróleo, pues es una variable muy importante. Yo diría que a pesar de que hemos tenido movimientos, inclusive en algún momento caídas de los precios de algunas de las materias primas, es importante destacar que en el caso de Colombia la inversión extranjera directa ha permanecido muy fuerte, buena parte relacionada con el petróleo y la minería. Nuestro escenario base es que para el próximo año vemos los precios de las materias primas positivas, ¿sí? En el caso del cobre, el petróleo, digamos que tiene unas variables de oferta y demanda que, digamos, son difíciles como de descifrar en este momento, pero pareciera que va a ser un año favorable teniendo en cuenta de pronto un mayor crecimiento global. Cristóbal. Muy alineado a lo que comenta recién Julián, y agregaría dos factores. Una, hay que tomar en cuenta que el oro muchas veces funciona en los mercados financieros como refugio de activos financieros. Y el cobre y el petróleo son materias primas que van alineados al ciclo económico. Entonces, durante el último tiempo hemos visto una fortaleza del oro básicamente por las tensiones que han habido a nivel internacional y la desaceleración que se ha visto a nivel mundial. Esto ha llevado de alguna forma a que el cobre tienda, ¿no es cierto?, a moderarse en algunas partes del año el precio del cobre, y también lo hemos visto, ¿no es cierto?, lo mismo con el precio del petróleo. De la medida que estas tensiones se moderen, podemos ver una regresión y precios más constructivos en el cobre y el petróleo hacia adelante. Va a depender mucho también de lo que pasa con la oferta. Probablemente la oferta va a jugar un rol mucho más importante en el caso del petróleo, y lo que lleve una mayor estabilidad hacia adelante respecto a lo del cobre, que hay una menor oferta proyectada hacia adelante. Por lo tanto, probablemente el oro se mantenga en estos niveles o máximo $1.500 la onza, en la medida que no hayan tensiones, ¿no es cierto?, adicionales en los mercados a nivel internacional. Porque ser así, aumenta la demanda por esta materia prima. En la medida que la economía global siga creciendo, podemos ver, ¿no es cierto?, una recuperación del precio del cobre y a los niveles más estables en el petróleo. Bien, gracias, Cristóbal.
Yo no quiero que cerremos, Julián, sin que me cuentes un poco de ProA, una nueva solución que lanzaron en protección que digamos que pueden marcar un poco todo lo que acabamos de discutir y de hablar y que pues es una muy buena herramienta para inversionistas. Sí, Camilo, en protección somos conscientes que para nuestros clientes es muy importante la diversificación. Y como lo hemos señalado en este espacio que hemos tenido, el 2019 fue extraordinariamente bueno para las acciones y para los títulos seguros, lo que normalmente no pasa. Y lamentablemente o digamos de manera positiva a veces estamos expuestos a la noticia del momento. Por eso para nosotros es muy importante incorporar dentro de la diversificación de los portafolios y las soluciones que les ofrecemos a nuestros clientes, activos que no tengan que ver de manera tan directa con el día a día de los mercados o que estén correlacionados con la renta variable y la renta fija. Por eso, a través de esta nueva alternativa de inversión ProA, buscamos ofrecerle una alternativa distinta de un vehículo en activos que son privados, no son activos públicos que se negocian en una bolsa como las acciones o los bonos y que tienen un comportamiento distinto pero muy atractivo. Este vehículo busca a futuro incorporar distintas alternativas de inversión de vehículos privados. Lo primero que vamos a incorporar dentro de este recipiente en esta alternativa es un vehículo inmobiliario en los Estados Unidos, una inversión en dólares muy interesante que le puede ayudar dentro de la diversificación a nuestros clientes. Excelente. Para tener conocimiento sobre esa solución deben contactar a sus consultores en protección y para poder tener acceso pues a ella misma. Bien, vamos a cerrar ya. Julián, Cristóbal, mil gracias por el espacio y por pues todo lo que nos han enseñado hoy y a medir un poco el termómetro de lo que va a ser el 2020, que va a ser un año bastante volátil de todas maneras y va a ser interesante. Bien, antes de cerrar, recuerden que tenemos una encuesta dentro de lo que es el streaming para que pues validen lo que estamos haciendo, el ejercicio que es hecho para ustedes, y además de eso pues este streaming va a quedar en el canal de YouTube de Protección pues para que lo compartan y para que lo vuelvan a ver y a leer, porque esto va a ser digamos que un gran termómetro, parámetro para lo que va a ser 2020. Muchas gracias.